Móvil lanzó el 19º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género en Chile, así como también el ranking anual de la homofobia y la transfobia. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, nos acompaña Óscar Rementería, vocero del Móvil. Óscar, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por el contacto. Óscar, es imposible no comenzar la entrevista con las declaraciones ayer del Papa Francisco, o del Vaticano, el comunicado del Vaticano, más que palabras del Papa Francisco, donde califica o señalan desde el Vaticano evitar las bendiciones a parejas homosexuales por ser relaciones pecaminosas. ¿Cómo reciben ustedes como Móvil estas declaraciones desde el Vaticano? Bueno, con bastante rechazo. Nosotros apenas supimos de estas declaraciones de la doctrina de la fe, que digamos que era la antigua Inquisición, que se le cambió el nombre, pero que tiene un peso tremendamente fuerte al interior del Vaticano, y que este documento además fue aprobado por el Papa Francisco, viene a manifestar algo que nosotros de un tiempo a esta parte ya nos habíamos dado cuenta, que es las contradicciones y la hipocresía que ha manifestado la Iglesia Católica, no solamente en Chile, sino también en el mundo. Trata a las personas que tienen uniones civiles fuera del matrimonio. Mira, aunque estas uniones civiles sean legales en los países, ellos manifiestan de que están amparadas en el pecado y por ende sería ilícito cualquier tipo de bendición. Ahora, muchas personas dicen, bueno, que tiene importante esto, si finalmente la religión no siempre uno tiene que estar siguiéndola, pero se convierten en respaldos morales para declaraciones de odio, para agresiones brutales en contra de la diversidad sexual, porque cuando alguien manifiesta de que un tipo de relación de pareja, aunque se base en el amor, fíjate, es ilícita, porque finalmente lo que dicen que es ilícito dar esta bendición, todo lo ilícito en todas partes del mundo es sancionado y es evitado y es erradicado y es castigado. Lo que finalmente están diciendo de manera implícita que las relaciones amparadas fuera del matrimonio, especialmente las de parejas del mismo sexo, no merecen el respeto de la sociedad, no merecen el respeto de la iglesia, tampoco merecen el respeto de ningún tipo de sociedad, y es el mensaje que están enviando a todos los fieles católicos en el mundo, lo cual es para Óscar. nosotros realmente indignante. Sí, porque estaba aquí buscando archivos, un poco declaraciones antiguas del Papa Francisco, quien ya cumple 8 años de pontífice. Él dijo en 2013 en Brasil: si una persona es gay y busca a Dios, tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarle? Hace unos meses dijo: son hijos de Dios, tienen el derecho de una familia, no se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por esto. ¿Es un cambio de rumbo o esos mensajes para ti, tú como representante del Móvil, no significaron un mayor cambio de la conducta que ha tenido la Iglesia respecto a las comunidades o a la diversidad de género? Yo creo que principalmente orientado para la diversidad sexual, el Papa Francisco ha sido un charlatán, una persona que en el pasado ha dicho determinadas cosas a favor de la protección y del respeto de las personas homosexuales y de las relaciones de pareja del mismo sexo, y ahora está diciendo exactamente lo contrario y lo está validando, aprobando este documento de esta unidad tan importante que es la doctrina de la fe al interior del Vaticano. Yo creo que ha sido una persona que le ha mentido a todo el mundo, literalmente al planeta entero, ha dado declaraciones para finalmente generar un poco digamos, de beneplácito en cierta parte de la población, pero que finalmente está mostrando las garras. Y está mostrando las garras de la manera más vil y más cruel que puede existir, que es diciendo de que bendecir o mirar con buenos ojos o dar beneplácito a relaciones de parejas del mismo sexo no se puede hacer porque sería un acto ilícito, sería, entre otras formas de expresarlo, validar el pecado que ellos mismos lo manifiestan. ¿Cuánto impacta en la realidad de Óscar estas declaraciones del Vaticano? Te lo digo en el sentido de, uno ve, es una comunidad o la diversidad de género, mira, uno tiende a entender que mira con cierta distancia ya al Vaticano o esta decisión, no sé si tenga mayor redundancia en su día a día, porque uno también ve en ciertas situaciones curas de a pie, no de la jerarquía, que bendicen relaciones de tipo homosexual, porque claramente para ellos hay amor ahí, obviamente. ¿Es un tema de jerarquía? ¿Es un tema de... hay curas que piensan distinto? ¿A ustedes les golpea, entre comillas, como comunidad esta declaración de la Iglesia que en el fondo no es nada nuevo?
Mira, yo creo que todo avance es valorable y todo retroceso también es importante de estar pendientes de ello. Efectivamente, existe en la Iglesia Católica muchos sacerdotes que son muy abiertos a la diversidad sexual. En Chile mismo yo sé que hay una rama, creo que de los jesuitas, Sí. eh, que tienen fieles que son homosexuales, que van con sus parejas a las misas y a las actividades religiosas que realizan, pero en estricto rigor la Iglesia Católica es un regimiento con jerarquía. Y si el comandante en jefe, que en este caso es el Papa, está diciendo que este tipo de relaciones no se puede bendecir, es decir, no se pueden amparar por parte de la Iglesia y por ninguna de las unidades de la Iglesia, es algo que en el mediano, corto plazo, finalmente, todas las tendencias, todos los movimientos religiosos católicos van a tener que obedecer. Mm. O sea, los que se van a ver más perjudicados son aquellas personas más cercanas a la Iglesia Católica. Y por otro lado, este tipo de declaraciones, yo te decía, es un respaldo moral Mm. para después las agresiones A que ese recibe punto la iba, Oscar, diversidad más que el sexual. tema de las bendiciones, perdón, más que el hecho de la bendición de la relación, lo que les preocupa más a eso día, quizás me expliqué mal en la anterior pregunta, más que la bendición misma a la cual no tenga acceso nominalmente, es lo que pueda repercutir en la conducta de esos fieles Mira, puede ser la conducta de fieles, pueden ser o no de tan personas fieles que son también. extremistas religiosos, Sí. personas que siguen las enseñanzas del Papa. Recordemos que el Papa Francisco y cualquier Papa no es una persona cualquiera, es un líder mundial. Y donde él va, lo reciben todas las autoridades, lo reciben los máximos dirigentes también de los movimientos religiosos ligados a la Iglesia Católica. Y también hay personas que siguen los pasos y las enseñanzas del Papa y que las pueden interpretar de maneras mucho más extremas y sentirse con el respaldo para ir y agredir a la diversidad sexual porque serían Mm. personas y parejas ilegítimas o ilícitas y que estarían amparando el pecado. Tú mencionabas en la presentación de que nosotros estamos dando a conocer Sí, justamente aquí viene el, ese punto, el el- informe. el- el informe de derechos humanos de la diversidad sexual, que es el único que se hace en el país relacionado con la calidad y cantidad de los derechos humanos de la diversidad sexual en nuestro país. Y en el año 2020 tenemos registrados 20 asesinatos, ¿ya? O sea, perdón, tenemos registrados 6 asesinatos. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas, de una u otra manera, sintieron algún respaldo en la sociedad para cometer brutales agresiones. Tenemos un aumento de un 14% de las denuncias por discriminación en base a la orientación sexual o la identidad de género de las O sea, no personas. han cambiado Más las de conductas en mil. nuestro país, pese a que ya es una situación, Oscar, que no sé, nos debiese llamar la atención, es parte de, aquí una opinión personal, es parte del ser humano esto, en el fondo. Siguen aumentando los números, pese a que uno debiese pensar ya el año 2021, esto ya debiese ser algo más del día a día. Lamentablemente sí, los números están aumentando de manera dramática, alarmante. Estamos hablando que durante el año 2020, porque lo que se da a conocer este 2021 son todos los hechos acontecidos el año 2020, tenemos más de un 14% de aumento de las discriminaciones en base a la ¿En orientación qué sexual o la circunstancias las identidad de género. discriminaciones, Oscar? ¿Laborales, en los centros de educación, más o menos? De todo ámbito, pero claramente hay algunos que son mucho más, porcentajes mucho más altos que el resto. Yo te digo que los atropellos en general son 1.266 en un año. Te estoy diciendo que esto lo podemos dividir, por ejemplo, en 6 asesinatos, 132 agresiones físicas o verbales que son perpetradas por civiles, porque más encima tenemos 16 abusos policiales, más de 110 casos de discriminación laboral, más de 33 casos de discriminación educacional, 60 campañas o movilizaciones de odio en contra de la diversidad sexual, 379 episodios de marginación institucional, más de 253 casos de homofobia comunitaria. Estamos hablando aquí de la familia, de los amigos, de los vecinos, Mm. del círculo más cercano. Son casos que realmente son preocupantes y donde tenemos un mayor aumento son en las marginaciones de espacios públicos y privados, con más de un 106% de aumento en O sea, comparación al año sencillamente en buen chileno, por ejemplo, 2019. una pareja en un parque que está obviamente, no sé, besándose o como pareja, tomados de la O mano, son atacados. tomadas de la mano, han terminado pasando
han tenido que ser víctimas de algún tipo de agresión, producto de estar visibilizando los sentimientos. Algo tan común para una pareja de distinto sexo, como ir tomados de la calle, bueno, para las parejas del mismo sexo, hacerlo en la vía pública, hacerlo en un restaurante, hacerlo en un concierto, hacerlo en un parque, trae un riesgo de una agresión psicológica, una agresión verbal, una agresión física, porque más encima las agresiones físicas y verbales aumentaron en más de un 80%. Estas son situaciones que se detallan además en el informe, porque no es solamente las cifras generales, lo que estamos conversando ahora, solamente un resumen, el documento, ya a partir de mañana se va a poder descargar. Son más de 450 páginas que detallan cada una de estas situaciones. O sea, yo quiero saber cuáles fueron las 132 agresiones físicas y voy a encontrar la descripción de todas estas situaciones. Pero además también hay elementos preocupantes que son los porcentajes en cómo estas agresiones, cómo estas discriminaciones se dividen desde un punto de vista geográfico a lo largo del país. Y la región que ha mantenido, tristemente ha liderado con más de un 38% estas acusaciones de discriminación, estas denuncias de discriminación, es la región de Valparaíso, seguida por la región metropolitana y en tercer lugar, con un porcentaje mucho más bajo ya del 3%, la región del Biobío. ¿Cuál podría ser la explicación sobre este aumento? Bueno, son varias, entre ellas de que el año 2020 fue prácticamente nulo en términos de avance legislativos y políticos para la diversidad sexual, un total abandono por parte de las autoridades en relación a los crímenes de odio que sucedieron. El año 2019 habían agresiones y teníamos las autoridades públicas, políticas, inmediatamente sacaban declaraciones condenando este tipo de situaciones. Esto el año 2020 prácticamente no ocurrió, a excepción, que yo lo debo destacar, por dos autoridades que se destacaron en la defensa de los derechos de la diversidad sexual, que por un lado fue la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, quien estuvo presente en el 100% de las agresiones en contra de la diversidad sexual, en las cuales ella por cercanía pudo estar en el lugar acompañando a las víctimas, como también a nuestro movimiento, asesorando a las víctimas y a sus familias, y por otro lado, el jefe del Departamento de Migraciones, Álvaro Belolio, quien trabajó en conjunto con nuestra organización para tener más y mejores protocolos para los migrantes que pertenecen a la diversidad sexual. Esas son dos excepciones que quiero destacar, pero lamentablemente el resto de las autoridades brilló por su ausencia. Óscar, por último, dentro de las investigaciones, dentro de los casos que ustedes han investigado, que van en este informe, ¿hay casos que ocurran dentro de estamentos del Estado, de instituciones del Estado? Sí, nosotros hemos investigado y aparecen en el informe situaciones de discriminación, de agresiones verbales o físicas o psicológicas en contra de la diversidad sexual que se dieron producto de agentes del Estado, principalmente desde el estallido social, donde policías, específicamente carabineros y militares, miembros de las Fuerzas Armadas, cometieron abusos, atropellos, violación a los derechos humanos de personas por ser homosexuales, no por haber estado en una manifestación, sino que en el momento que fueron detenidas, las humillaciones, las vejaciones se produjeron al interior de los cuarteles policiales y militares. Y esta situación la dimos a conocer al gobierno y también la denunciamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo sé que estamos terminando, pero solo para destacar, nosotros también realizamos un ranking de la homofobia de instituciones y de autoridades. Lamentamos que en esta oportunidad, debido al comportamiento errático del Poder Judicial, aparezca después de 5 años nuevamente en el ranking por homofobia, y también lamentamos que autoridades de gobierno, especialmente la subsecretaria de Derechos Humanos, por su inacción, su incapacidad de promover efectivamente los derechos humanos, haya también aparecido en este informe. Haya sido, la verdad, y siendo muy responsable, una autoridad completamente nefasta para el avance de los derechos humanos de la diversidad sexual en nuestro país. Óscar Rementería, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas, un tema tan sensible, tan importante de abordar. El año 2021 nos explica cómo situaciones como lo que se dio, lo que comentamos al principio de la iglesia, se sigan dando. Óscar, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Buenas tardes. Chao, chao. Más de 35.000 adultos mayores han recibido